Buen día. Esta es nuestra presentación de Código de Ética de la IFAC, parte número 1 que habla de la aplicación general del código y la introducción en los principios fundamentales. Este trabajo se realiza para la asignatura de Ética bajo la dirección del profesor Juan Carlos Ruiz Urquijo. Esto es presentado por Nayibe Castro, Carolina Luque, Carmen Ramos y quien les habla, Andrés López. La introducción y los principios fundamentales a los que habla la primera parte del Código de Ética dice que es una característica que identifica a la profesión contable, es que asume la responsabilidad de actuar en un interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o la de una entidad para la cual trabaja, en su actuación en interés público. El profesional de la contabilidad acatará y cumplirá el código. Esto enmarcado en lo que la IFAC nos dice que un contador público debe tener como principios y como bases para poder desarrollar y dar a cabo su posición como contador en cualquiera de sus actuaciones. En la primera parte nos habla de los tres principios identificados, digamos como objetivos por los cuales se debe ceñir el Código de Ética Profesional. Dice que uno de los objetivos es identificar las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, evaluar la importancia de las amenazas que se han identificado y cuando sea necesario aplicar las salvaguardias para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Si bien la IFAC no nos da el actuar en puntos muy puntuales de la disciplina, sí nos da las herramientas para poder saber cuándo necesitamos dar solución a algún tipo de situación ética que se nos pueda presentar. Dentro de los principios fundamentales habla del contador público en sí y de cuáles son esas características tanto profesionales como personales que debe tener el contador público. Estas están descritas básicamente por cuatro grandes puntos. Y uno habla de la integridad, el otro de la objetividad, la competencia y la diligencia profesional y la confidencialidad. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. La integridad nos habla de que es un principio en el cual obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos en todas las relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica también justicia en el trato y la sinceridad. La objetividad nos habla de no permitir que prejuicios de conflicto de intereses o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales o empresariales. Bastante importante. Habla de la confidencialidad como el respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales y empresariales y en consecuencia no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y especificar salvo que exista un derecho o un deber legal o profesional de revelarla, ni hacer uso de la información en provecho propio o de terceros. La competencia y el comportamiento profesional dice que debemos mantener el conocimiento y la aptitud profesional al nivel necesario para asegurar que el cliente o la entidad para la cual trabajamos reciba servicios profesionales competentes basados en los últimos avances de la práctica, en la legislación y en las técnicas de acuerdo a las normas profesionales claramente descritas por cualquier tipo de medio en el cual se puedan publicar y que sean de carácter obligatorio para la disciplina. Dentro del marco conceptual nos muestra dos situaciones que se pueden presentar o digamos una situación en la cual nosotros podemos tener amenazas en relación al cumplimiento de mi labor como contador en una empresa, pero además me da esas herramientas, esa salvaguardia para poder identificar cómo yo puedo actuar en caso de que se presenten alguna de estas. Vamos a ver en general qué es una amenaza. Una amenaza puede ser originada por una amplia gama de relaciones y de circunstancias. Cuando una relación o una circunstancia originan una amenaza, dicha amenaza no podría comprometer o se podría pensar que compromete el cumplimiento por el profesional de la contabilidad en los principios fundamentales. Es decir, que podamos ver violentadas algunos principios o algunas situaciones que son de obligatorio cumplimiento y que si llegáramos a faltar, pues estaríamos en graves dilemas éticos.
Las salvaguardias son esos salvavidas, valga la redundancia, que me pueden permitir a mí dar esas herramientas en situaciones en las cuales se me pueda presentar a mí alguna amenaza, y yo pueda dar como esos puntos importantes para que no se vuelvan a presentar. La primera salvaguardia que tienen comprometida es acerca de las que son instituidas por la profesión y por las disposiciones legales y reglamentarias, ya sea por un ente de control, por entes gubernamentales, o ya sea también en el caso de nosotros, para el caso de la IFAC. El otro son los salvaguardias en el entorno del trabajo. Es todas esas salvavidas que se me puedan presentar a mí en el entorno del trabajo, ya sea con algún colega, alguna situación en la cual yo necesite tener en cuenta cuáles son los principios de la empresa y cuáles son los principios de acuerdo a lo que el colega o la persona que nos pueda brindar se pueda presentar para poder darle solución a esa amenaza. Para ver más palpable estas situaciones, vamos a ver algunos casos de amenaza de independencia. Esto se presenta en el caso práctico de que vamos a ver en una auditoría, ¿sí? Realizada por alguna firma. El primero nos habla del interés personal, cuando la firma o un miembro del equipo para atestiguar pudiera beneficiarse de un interés financiero, cuando existe lucro, cuando realmente lo que hacemos el trabajo porque nosotros estamos recibiendo algún tipo de lucro o beneficio económico que me permite a mí no darle la suficiente el suficiente criterio ético sin tener en cuenta la parte monetaria. Este es uno de los más importantes y de los cuales se presenta muy a menudo. El siguiente es de autorrevisión y se presenta cuando cualquier producto o juicio de un trabajador requiere ser reevaluado y no es reevaluado como es. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacer alguna evaluación y no se hace de manera concienzuda, sino que simplemente confiamos en el criterio del colega y no entramos como en detalle a identificar o a evaluar tanto los procedimientos, la forma en que se lleva la situación, para no tener esos dilemas éticos y no saltar en algunas situaciones por alguna situación no debida. De mediación, dice que ocurre cuando la firma o un miembro del equipo para atestiguarse promueve su posición u opinión de un cliente, al punto que la objetividad pueda verse comprometida. De acuerdo a algunas experiencias que haya tenido el auditor o alguna situación que se haya presentado similar, en la cual se dice cuál debía ser la posición que debía actuar, y no tener la certeza y no tener la posición de decir cuál realmente es la forma adecuada, el deber ser del auditor en esta posición. De familiaridad, esto ocurre cuando existen algún familiar o estamos haciendo la atestiguación algún familiar. Dice que cuando una relación cercana de sus directores, funcionarios o empleados, una firma o un miembro del equipo para atestiguar tiene demasiada simpatía hacia los intereses del cliente. Es decir, cuando esos lazos de consanguinidad o de proximidad o cercanía me pueden llevar a mí a no ser objetivo al momento de dar algún tipo de situación, algún tipo de, por así decirlo, de mi punto de vista, de acuerdo a lo que la profesión me dice que debo actuar. Entonces aquí existen bastantes puntos en los cuales se puede presentar estas amenazas de independencia. De intimidación ocurre cuando en algún momento determinado la empresa tiene influencia sobre el medio o es una empresa, digamos, que tiene una influencia importante en la profesión. Entonces por miedo a las represalias que se puedan presentar al momento de que yo haga alguna salvedad, entonces es cuando nosotros actuamos de manera indebida, haciendo algún tipo o tapando las situaciones que nosotros evidenciamos que son importantes y que deben ser reveladas. Entonces este es bastante importante, puesto que nosotros ahí debemos tener la certeza de poder identificar
si tomamos o no tomamos algún trabajo, dependiendo pues lo que tenemos ahí en cuenta, puesto que estamos hablando de la profesión como tal y de cómo es el deber ser del contador público. Por último, habla de la resolución de conflictos de ética y nos dice que existen unos puntos en los cuales yo debo tener la certeza y la posición para poder darle resolución a un conflicto. Dice que después de haber considerado los factores relevantes, el profesional de la contabilidad determina la vía de actuación adecuada, sopesando las consecuencias de cada posible vía de actuación. Si la cuestión sigue sin resolverse, el profesional de la contabilidad puede considerar la posibilidad de consultar a otras personas adecuadas pertenecientes a la firma o a la entidad para la cual trabaja, en busca de ayudar para llegar a la solución. La IFAC nos muestra 5 puntos en los cuales se puede presentar la resolución de un conflicto de ética. El primero son los hechos relevantes y es contextualizar ese dilema ético, esa situación que se me está presentando. El segundo son las cuestiones de ética de las cuales se trata. De esos hechos relevantes poder asociar cuáles son esos dilemas éticos que se me está presentando en la situación. Los principios fundamentales relacionados con la cuestión en la cual se trata, por identificar qué dice la norma y cuáles son los puntos en los cuales yo debo, tener bases para poderle dar resolución al mismo. Procedimientos internos y establecidos, si estamos hablando de alguna firma, por identificar esas situaciones si están contempladas dentro de algún manual de funciones o cuáles son las políticas o los principios que tiene la organización para poder darle solución adecuada al conflicto de ética. Por último, son las vías de actuación alternativas y es poder tener en cuenta la disciplina, algún tipo de persona que me pueda ayudar, algún colega que me pueda dar una luz y de esta manera poder en lo posible darle solución a esos conflictos de ética. De acuerdo al código de la IFAC no puedo dejar esas brechas abiertas, sino debo cerrarlas y y de acuerdo a mi posición ética poder darle feliz término a la labor que yo estoy desempeñando, ya se llame en una organización o básicamente en algún otro tipo de escenario en el cual el profesional puede desempeñarse. Por último, queremos cerrar con una frase de Aristóteles que dice que es necesario que haya uno o varios principios y aún en caso de no existir uno solo, que éste sea inmóvil e inmutable. Es decir, nosotros no podemos tener la posibilidad de mover esos principios éticos y verlos maleables y que se puedan tergiversar en algún momento. Nosotros debemos ser muy profesionales y tenemos que tener esas bases muy sólidas e inamovibles como tal para no caer en dilemas éticos o si bien caer en los dilemas, poder darle solución de manera confiable y darle la confiabilidad que espera la sociedad de nuestra profesión. Muchas gracias por su atención. Esperamos que hayan podido ver de primera mano esos fundamentos que ofrece la IFAC en torno a lo que estamos hablando de los principios fundamentales del contador público en su primera parte. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.